Al respecto, estamos con Claudia Dávila, ella es justamente la directora de Provías Nacional. Claudia Dávila, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por el espacio. A ver, lo primero, porque la he escuchado en diversos medios de comunicación decir que esto cancela la asistencia técnica con EGIS, más no el gobierno a gobierno con Francia. ¿Esto le queda claro al gobierno francés? Que no se acaba el gobierno a gobierno, sino que solamente ustedes le rescinden a EGIS y ellos se deben encargar de contratar a otra empresa para asistente técnico. Es correcto. El acuerdo de gobierno a gobierno se suscribe entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Este es el paraguas, digamos, es un acuerdo entre estados que a la letra dice que no genera acuerdos jurídicamente vinculantes para ninguna de las partes signadas. Entonces, este acuerdo de gobierno a gobierno, que es un memorándum de entendimiento, da pie a que se firme el contrato entre EGIS y Provías Nacional. Okay. O sea, nosotros como Provías Nacional no podríamos dejar sin efecto un memorándum de entendimiento que no está suscrito por nosotros, para empezar. Punto número uno. Punto número dos, el marco contractual que rige para este memorándum de entendimiento es completamente diferente al que rige para el contrato operativo de asistencia técnica, porque el contrato operativo está bajo el marco del Código Civil. Entonces, y este sí genera relaciones vinculantes, obligaciones entre las partes, prestaciones, y aquí es donde está establecida la cláusula que se ha citado para la resolución del contrato. La cláusula a ver, entonces 3. con el gobierno a gobierno con Francia es un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Correcto. Y ustedes sí firmaron un contrato como usted dice, con la empresa EGIS. Correcto, es un contrato entre Provías Nacional y la empresa EGIS. Ok, entonces ese es justamente el contrato que ustedes han resuelto. Es correcto, es correcto. Y le pregunto nuevamente entonces, la embajada francesa, ¿ok?, es consciente y está de acuerdo con la finalización que ustedes le han dado al contrato de la empresa EGIS, porque entiendo que esa empresa EGIS la presentó el gobierno francés, la embajada francesa, después de haber firmado este MOU. Sí, nosotros mañana, a través de la Cancillería, vamos a tener una reunión con la embajada francesa. Entonces mi respuesta es todavía no la respuesta es que no han conversado todavía con la embajada francesa. Mañana vamos a tener una reunión con ellos. Ok, entonces ustedes han tomado una decisión sin habérselo consultado al gobierno francés. Porque no correspondía, digamos, hacer ese tipo de consultas. Más que una consulta, vamos a cambiarle el nombre entonces a haberle informado. Ellos se han enterado por las noticias, el gobierno francés, la embajada francesa. Ok, ¿cuál es la cláusula que han apelado finalmente ustedes para rescindir ese contrato y qué seguridad tienen de que no nos puedan llevar a un arbitraje internacional? Bien, este contrato es bien interesante y bien particular porque a partir de la experiencia con Odebrecht, en donde los contratos tenían una cláusula anticorrupción que establecía solamente poder sancionar, digamos, por corrupción a una empresa que cometía actos de corrupción a funcionarios peruanos durante la vigencia del contrato en el Perú y con sentencia firme. Todos los contratos con Odebrecht estaban diseñados de esa forma. A partir de ese error es que este contrato introduce una cláusula muchísimo más garantista y proteccionista del Estado peruano y dice que... Se está refiriendo solamente a partir de gasoductos se empezaron a poner cláusulas anticorrupción. Antes no tenía ni una. Isla Sur, Isla Centro no tenía ni una. Es correcto. Ok. Pero entonces este contrato sí es particular porque además de la cláusula anticorrupción establece una cláusula de resolución unilateral y de pleno derecho a favor del Estado peruano. Esa cláusula es la cláusula 13. Esa es la cláusula que nosotros invocamos y que en sencillo dice que se puede resolver unilateralmente y el pleno derecho si la empresa o cualquiera de sus empresas asociadas, cualquiera de sus funcionarios en cualquier parte del mundo, incluso antes de con hechos ocurridos antes de la solución del contrato, dan pie a una resolución si es que está aprobado por una autoridad ¿Le puedo preguntar qué jurista o qué abogado le ha dicho que efectivamente ustedes, haciendo uso de esa cláusula, no van a tener ninguna contingencia legal con EGIS? Nosotros tenemos un equipo de abogados. O sea, a la interna. Sí, por supuesto. Ok, ¿lo consultaron con el MEF? Porque el MEF siempre es el que finalmente va a los arbitrajes a perder y a pagar. No. No, nosotros vamos a, si toca ir al arbitraje, vamos a ir a un arbitraje. Esto está coordinado a nivel Estado. No ha sido una decisión unilateral de Provías Nacional, sino que estaba coordinado. Ok, pero son los abogados de Provías los que le han asegurado a usted que no va a haber ninguna contingencia. Sí, y yo también soy abogada. Ok. ¿Y cuál es la razón por la cual ustedes cancelan el contrato con EGIS? Ya, nosotros a partir de una comunicación que recibimos de Defensoría del Pueblo en noviembre del año pasado, se levanta una alerta en donde Defensoría nos dice:
Esta empresa está seriamente cuestionada a nivel internacional. Necesitamos que hagan una revisión integral del contrato, ¿no? Si bien es cierto, antes se habían estado fijando en la cláusula 18, que es la cláusula anticorrupción, como te digo. ¿Quién antes? ¿Quién antes se había estado fijando? Que por lo que usted me plantea, Sí. querían acabar el contrato y estaban buscando una razón para hacerlo. No ¿Quién queríamos antes estaba? no queríamos acabar el contrato. Ok. Esto surge a partir de una comunicación con Defensoría del Pueblo, que Defensoría nos mete un informe y nos dice, evalúen de forma integral este contrato, porque esta empresa tiene serios cuestionamientos a nivel internacional. A partir de eso se abre una investigación y encontramos un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía en París por corrupción de funcionarios en el extranjero, donde la empresa reconoce el delito y es por eso que paga una multa. ¿Cuándo fue el informe de Defensoría del Pueblo? ¿Noviembre del año pasado? Sí, es correcto. Ok. Noviembre del año pasado. Ok. Entonces, no solo eso, sino que encontramos también que en el Banco Mundial y en diversos Sí, los habían suspendido. Me va a están disculpar, suspendidos. esa noticia yo la di en el 2023 en Sí. el programa Sin Medias Tintas. La pregunta nuevamente es, ¿por qué han decidido rescindir el contrato con Egis? Esta no es una causa. Esto me imagino que es un argumento válido para rescindir el contrato. ¿Por qué querían rescindir el contrato a Egis? No me diga que fue por un informe de Defensoría. No, teníamos serios indicios de que esta empresa estaba actuando de una forma... Aquí en la operación de Carretera Lo Central. que pasa es que nosotros tenemos una serie de cuestionamientos al accionar de Egis. Ahora respecto de- entramos, me gusta que esté transparente. ¿Cuáles son los cuestionamientos, señora Dávila, por favor? Por ejemplo, en el tema de la nueva carretera central, el día de ayer se ha querido deslizar que nosotros habríamos intentado favorecer a una empresa hardware. Correcto, pero eso ha sido a posterior. ¿Ah? Esto me parece que lo puede haber soltado la gente de Egis a posterior de las comunicaciones de la semana pasada y efectivamente lo mostró Panorama cuando ¿no? el señor Mario Abraham Mateo le manda a la jefasa, ¿no? de PMO Vías, Silmara de Asís, un pedido para que ustedes le informen por qué habían descalificado al consorcio China Harbor CC Túnel. A eso se refería usted, ¿verdad? Sí, me refiero a eso precisamente porque esta procura, que es un proceso de contratación en el G2G de la nueva carretera central, ha tenido ya 3 actualizaciones de lista corta, hechas por esta empresa, Egis, que supuestamente tiene todos los criterios técnicos y de transparencia. Había metido en una primera lista corta a una empresa china inhabilitada para contratar con el Estado. No se había dado cuenta de que esta empresa estaba inhabilitada. Nosotros No es esta, es No, otra. es otra, Ok. es otra. Entonces nosotros levantamos esa observación y Egis nos dice, es cierto, es correcto, esta empresa está inhabilitada, entonces mete a Harbor, como le había informado que él estaba sexto en la lista corta, lo mete dentro de los 5 preseleccionados, ¿ok? Y Harbor le contesta, porque yo tengo la carta que le envía Harbor a PMO Vías y le dice, no, yo ya no voy a participar en la procura del túnel, ya no estoy interesado en participar en la procura del túnel. Y PMO Vías le contesta y le dice, ok, como tú te has desistido porque tu desistimiento no es objetivo, entonces ya yo no te voy a tomar en cuenta en mis siguientes procuras que haga. Todo está documentado y esto lo sabía Panorama. Se lo hemos dado a Panorama. Es decir, Harbor ya no está en la lista corta. Hay una tercera actualización de la lista corta de esta procura del túnel entonces, ¿por qué Provías le pide efectivamente en un plazo excepcional de 2 días hábiles que le dé una información respecto de por qué había sido no considerada esta empresa china? Porque nosotros no manejamos el proceso de procura. Y esta empresa, cuando PMO Vías le dice a la empresa, tú has quedado sexto puesto, la empresa viene al MTC y mete un documento pidiendo que le expliquen por qué se le ha descalificado. Ustedes bien han podido decir, nosotros no somos los de la procura, eso lo tiene Hemos trasladado el documento a PMO Vías. Le ha pedido un informe de 2 días hábiles. Sí, O sea, le ha porque... pedido un informe para que tú se lo puedas trasladar luego a la empresa china. No, y además, es más, PMO Vías es quien contesta a Harbor y le dice todos los criterios de evaluación. Yo te voy a dejar todos los documentos que está Ok, pero perfectamente explicado esto todo. es porque pareciese un escandalete que efectivamente con piconería Egis puede haber sacado para decir que la empresa china, ahora que estamos justamente con todo el tema de José Gerí y el Chifagate. Pero esta es la razón por la que ustedes, me queda claro que no. Por eso te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que han visto?
te lo digo en el diario El Comercio, dice la verdadera historia detrás de la cancelación al contrato con PMO Vías a cargo de la carretera central y Vía Expresa Santa Rosa. Provías Nacional apeló a la corrupción para resolver el contrato con Egis cuando el real motivo eran los millonarios costos y la falta de avances físicos de las 3 megaobras. ¿Es eso? No, no es correcto, porque esa causal también está prevista en el contrato. Hubiéramos podido apelar a un tema de incumplimiento o de incumplimiento de obligaciones contractuales, poder documentarlo y poder resolver el contrato por esa causal. El contrato nuestro, como te repito, es bien garantista del Estado peruano y contempla diferentes causales de resolución unilateral. Nosotros hemos ido por la cláusula anticorrupción porque son hechos probados, no son supuestos, no son indicios, son hechos probados, reconocidos por la empresa. Claro. De hecho, en ningún comunicado ellos han dicho que Pero es que mi punto es, cuando yo comentaba esto en el 2023, que ya todo el mundo se sabía, denuncias en África, yo no sabía que existía esa cláusula por la cual ustedes ya le podían finalmente rescindir el contrato. Entonces, ¿por qué 2026 deciden aplicar esa cláusula cuando si era un tema de principios, ya en el 2023 varios jefes de Provías y el propio ministro Pérez Reyes, que era un aúlico, ¿no?, del PMO Vías, podrían haber rescindido el contrato? Entonces, es una cuestión como que siempre estuvo ahí, pero recién echan mano de esa posibilidad. Bueno, nosotros hemos asumido la gestión más o menos en la quincena de octubre, ¿no? No era una posibilidad no hacer nada ante toda la evidencia que había para empezar. Y lo otro es, hacia atrás, vamos a tener que hacer las investigaciones que correspondan de por qué no se ha, digamos, levantado este asunto, a pesar de todas las noticias que efectivamente tu programa ha levantado, pero también ha habido en Hildebrand en sus 13 una alerta respecto de esta empresa y han habido una serie de otras notas periodísticas que también levantaron el asunto. Pero lo que me preocupa es que no se habló con Egis antes de hacerlo público tampoco. No. O sea, es sorpresiva la cosa. Sí. ¿Por qué no haber hablado antes con el gobierno francés? No en plan, oye, te pido permiso, sino, oye, te informo lo que finalmente va a salir en medios de comunicación. Porque sabíamos que era un tema bastante sensible, queríamos evitar la interposición de alguna medida cautelar, que de hecho sabemos que ahora la están gestionando para dejar sin efecto nuestra resolución. Este es un tema de timings en temas de oportunidad. Pero ¿no? sí, pero sí. Entonces, si se vuelve un tema finalmente no de diplomático, el canciller de Cela va a tener que moverse como loco para que justamente el gobierno francés y la embajada no quiera apoyar a Egis en su demanda, en su cautelar, sino que decida finalmente decir, bueno, Egis no va, yo traigo a otra Francia, porque ¿quién propuso a Egis? La embajada. Sí, es correcto, pero no se va a volver un tema diplomático porque el acuerdo gobierno-gobierno sigue plenamente vigente, cumple con todos sus efectos. Sí, nosotros pero si tenemos una relación... pero si no hay una, cada uno, ustedes pueden prescindir esto también. No podemos prescindir de esto porque es un acuerdo vigente. Sí, es pero un memorándum de entendimiento vigente en donde... Lo que yo sepa, un memorándum de entendimiento no es un contrato. No es un contrato, es correcto. Okay, por eso es que coincidimos en que no se ha resuelto el memorándum de entendimiento, sino el contrato. Sí, pero el contrato es lo más complicado, lo que puede traer contingencias civiles, sí, etcétera. En cambio, esto no. Los franceses bien podrían decir, no estoy de acuerdo con que haya sacado mi empresa Egis, yo también cancelo, no quiero saber nada, y nos vamos a juicio, arbitraje, apoyando a mi empresa Egis. Así son como funcionan el tema hoy por hoy, Estado y empresas. No, difícilmente vamos a llegar a eso. Pero... Nosotros vamos mañana a conversar con la embajada. Tenemos una relación muy fluida con la embajada de Francia y creo que podemos llegar a una solución bastante amigable y razonable respecto de esto, porque además el contrato prevé una fase de trato directo antes de llegar al arbitraje. ¿Okay? Que ya han pedido la activación. Todos los contratos tienen esa figura. Ya, por eso, pero en esa etapa se abre una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo, digamos, más amigable. Okay. Entonces, se apeló a la cláusula esta anticorrupción porque tiene efectivamente anticuchos Egis en otros países, etcétera. Pero, nuevamente repito, ¿por qué? ¿Por qué recién apelarla ahora y ahora finalmente qué vienen? ¿Qué esperan? ¿Qué van a lograr? Se habló de que querían favorecer a empresas chinas, usted justamente me lo está negando. El Comercio habla de que efectivamente querían cobrar un montón de plata. Se habla de que por Puente Santa Rosa querían justamente contratar a una persona que creo que ganaba $2.000 diarios, por 1.000 días creo que era $2.470.000 en el periodo que iba a construirse. Puente Santa Rosa pasó de 800 a 1.500, viaducto Santa Rosa de 800 a 2.000, carretera central 12.000 a 24.000. ¿Son esas las razones? No, a ver. Las razones son que la empresa
tiene antecedentes de corrupción probados, demostrados, está inhabilitada en organismos multilaterales y nosotros no queremos continuar trabajando con una empresa que tiene estos antecedentes, porque son proyectos de tal envergadura que necesitamos por lo menos que nuestro asistente técnico, que es quien nos acompaña en toda la gestión del proceso, sea una empresa que no tenga este tipo de cuestionamientos. Esa es la razón. Ahora, se quiere buscar razones ocultas, subalternas y demás, no existen. No existen, y tanto no existen que estoy demostrándoles que esta empresa Harbour, que supuestamente está orientada, ya no participa más de la procura del túnel Pariachi, ni va a participar en ninguna procura. Pero ustedes pudieron haber bien quedarse con este acuerdo si efectivamente conociendo, repito, hace 2 años que se conocía justamente este tema. Entonces, no hay nada de fondo en verdad. Y si nos quedáramos con este acuerdo, con todo lo que sabíamos y con todo lo que se venía, ahí sí incurríamos en alguna bueno, pero entonces los de atrás están con Roche, los que sí no hicieron nada sabiendo eso. Por eso es que te menciono que vamos a iniciar investigaciones para ver qué es lo que ha pasado. Hay la posibilidad, Daniela Miralles, ministra de Economía, ha dicho que quieren también mutar a una posibilidad de alianza público-privada porque finalmente no alcanza la plata. Y usted también lo ha dicho, no hay plata ahorita, por eso no se ha avanzado mucho. Hay esa intención quizá de, en coincidencia o conversando con el gobierno francés, mutar de sistema de una obra netamente pública a una obra APP? Ok, la experiencia comparada demuestra que este tipo de inversiones tienen que ser sostenibles. ¿Qué significa que sean sostenibles? Ahora vamos a iniciar la construcción del túnel Pariachi de 6 kilómetros. ¿Cuánto cuesta mantener un túnel de esa naturaleza? El costo es bien elevado. Entonces, no se entiende a las personas que estamos en este tema de inversiones hace tanto tiempo cómo es que un proyecto de esta naturaleza se ha pretendido financiar únicamente mediante obra pública. Un colegio perfectamente financiable mediante obra pública porque no tienes manera de hacerlo sostenible, pero una ruta que te va a dar esas condiciones de viaducto con intercambios viales y demás, lo mínimo que se puede hacer es buscar una sostenibilidad financiera del proyecto, que no se ha hecho. Entonces, la ministra Miralles lo que ha pedido es repensar este proyecto para hacerlo autosostenible. Ahí suena digamos, ¿no? Con más sentido. Una última, porque me llamó la atención una nota de AFIN, advierte riesgo de colapso en puente de la carretera central, luego finalmente no, hacen un cherry en gestión de Chinalco, ejecuta inversión de 400 millones, sin embargo, a inicios de año el MTC Provías planteaba que iban a haber limitantes en la carretera central porque no pasaban muchos camiones, 60 toneladas, pero ustedes le dan un permiso especial a Chinalco para que cargue unas maquinarias que pesan, creo que 60 el límite por tonelada y se van hasta 101. ¿No hay una contradicción entre poner limitantes y hacerle un favor a Chinalco en vez de decirle, oye, desármame tus piezas, cumple con las 61 toneladas máximas y ahí te las llevas a tu planta arriba? A ver, Chinalco es una empresa a cargo del proyecto de Toromocho, como conoces, está en la carretera central y ellos tenían desde marzo parado una pala, un cucharón, que es una sola pieza, que pesa 101 toneladas, ¿ok? Provías siempre da este tipo de autorizaciones para cargas especiales, se llaman, por su tamaño o por su volumen son cargas especiales. Estas cargas especiales, ¿cómo se trasladan? No se trasladan como cualquier vehículo. Estas cargas especiales van con un convoy adelante y atrás, van resguardadas y en este caso ha ido un equipo de Provías y un equipo del proyecto Chinalco, ¿ya? Verificando el nivel de flexión de los puentes. ¿Ok? Entonces ha sido una operación recontra cuidada en atención. Y según usted no ha habido ningún impacto en los puentes que ya de por sí estaban malitos. Que estos puentes, mira tú, cargan el tiempo diariamente, diariamente, solamente para ponerlo gráficamente. Estos puentes diariamente cargan 4 o 5 camiones en paralelo en el mismo momento de 40, 50 toneladas. Esta carga iba a pasar en 8 ejes, 101 toneladas, en un solo volquete que pasaba por el puente. Y ahora, entonces, ¿usted considera que ha sido una chilla innecesaria de Viandes? La razón de esto es porque De Viandes es el concesionario de la carretera central. Y si se cae un puente, le vamos a caer a ellos, con toda razón. No es correcto. ¿Por qué? Porque De Viandes no ha recibido los puentes dentro de su concesión. Entonces lo que quiere es que le hagan puentes nuevos. Entonces, esa es la razón por la que De Viandes dice, ojo, esos puentes están al borde del colapso. ¿Por qué no los recibió dentro de su concesión? Vamos a tocar justamente ese tema con la gente de Viandes. Claudia Dávila, muchas gracias.